Uno de los más grandes misterios de la humanidad siempre será el cuerpo humano. O sea, nosotros mismos, tú, yo, tu mamá. Bueno, saben a lo que me refiero. El día de hoy abordaremos aquellos misterios o curiosidades sobre el cuerpo humano, enfermedades y cosas por el estilo. Bueno, comencemos. El VIH es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si el VIH no se trata, puede causar SIDA. No hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se le tiene de por vida. A pesar de que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos puso el foco en 1981 sobre esta nueva enfermedad, para entonces ya se había cobrado varias vidas. Sin embargo, se desconoce el momento exacto en el que el VIH y el SIDA hicieron su aparición. Las teorías son varias, pero una de las más aceptadas es la que afirma que esta enfermedad afectaba en principio únicamente a los animales, como a los monos. Lo más probable es que el virus pasara a los seres humanos alrededor de 1930, al contaminarse un corte en la mano de un cazador o de una persona que preparaba la carne de un mono para cocinar, con la sangre de un mono infectado. Aunque también por ahí anda la teoría de que una persona tuvo relaciones íntimas con un mono infectado. Ya les dejaré a ustedes la última palabra. A lo largo de ya 2 años, se han puesto sobre la mesa dos teorías sobre el origen del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud, o OMS por sus siglas, investigó y concluyó hasta febrero del 2021 que es probable que vengan de los murciélagos. Sin embargo, no se puede investigar más debido a la falta de transparencia de las autoridades chinas en Wuhan, ya que solían vender estos animales para el consumo humano en los mercados. Otra teoría que fue manejada es que el virus fue creado en un laboratorio y fue transmitido a humanos intencionalmente. Lo cierto es que las autoridades sanitarias internacionales hasta ahora no tienen una historia concluyente sobre el origen del virus. La principal característica de la hipocondria es la preocupación y el miedo a padecer, o la convicción de tener una enfermedad grave. A partir de la interpretación corporal, de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, pequeñas heridas, toses, incluso latidos del corazón. Aunque el médico les asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se quedará tranquilo un rato, pero su preocupación vuelve de nuevo. Y si se preguntan si tiene curación, la respuesta es no. Este es un problema crónico, de larga data, y esto significa que no tiene curación. La ciencia de este artista se fundamenta en la comprensión visual, y las herramientas que utiliza en sus investigaciones son el dibujo y la pintura. Leonardo fue pionero en este campo. Gracias a él, el estudio de la anatomía por medio del dibujo pasó a ser obligatorio para los estudiantes de pintura. La anatomía humana fue definitivamente uno de entre tantos de sus intereses, aunque previamente a adentrarse de lleno en ella ya había pasado décadas diseccionando cadáveres de animales. Leonardo demostró una gran habilidad al representar el cuerpo humano en sus dibujos. Desde que esos dibujos se conocieron en 1900, los anatomistas reconocieron la claridad con la que Leonardo bosquejó órganos, músculos y huesos. Con la ilustración del hombre de Vitruvio de 1490, Leonardo demostró que cuando un hombre coloca sus pies firmemente sobre el suelo y estira sus brazos, puede estar inscrito en un círculo. Comparó el esqueleto humano con las rocas y la expansión de los pulmones al respirar con el flujo y reflujo de los océanos. La raíz de los trabajos de anatomía de Da Vinci se sitúa en sus intereses artísticos por la exploración del cuerpo humano y su funcionamiento. Tenía como objetivo perfeccionar la representación de la figura del cuerpo humano. Leonardo fue un hombre adelantado a su tiempo, que abrió camino a la ciencia y a la anatomía humana moderna, a través de la observación y la práctica de la disección de cadáveres humanos y de animales. No obstante, aunque su trabajo se obvió y se perdió durante siglos, y no es considerado una anatomía formalmente, en la actualidad, su obra conforma una de las bases del estudio de la anatomía. Los gatos y el aborto hace referencia a la toxoplasmosis, la cual es una enfermedad infecciosa que está ocasionada por un parásito muy extendido entre los mamíferos. Los humanos pueden infectarse al ingerir material fecal de dichos animales. Los gatos callejeros o los domésticos que tienen acceso al exterior del hogar pueden infectarse. Si la persona es una mujer gestante y se ha contagiado de toxoplasmosis durante el primer trimestre, las probabilidades de que el embrión sea abortado son muy altas. Todo esto se puede evitar prohibiendo que los gatos domésticos salgan al exterior o limpiar con mucho cuidado las heces de los animales.
En el contexto de la evolución humana, la vestigialidad humana involucra aquellos rasgos que ocurren en los humanos, que han perdido la totalidad o la mayor parte de su función original a través de la evolución. Aunque las estructuras llamadas vestigiales a menudo parecen carecer de función, una estructura vestigial puede retener funciones menores o desarrollar otras menores. En algunos casos, las estructuras una vez identificadas como vestigiales simplemente tienen una función no reconocida. Los ejemplos de vestigios humanos son numerosos, incluidos el anatómico y el molecular. Muchas características humanas también son vestigiales en otros primates y animales relacionados. Un ejemplo de órganos vestigiales es el caso del apéndice, el cual es el órgano vestigial más conocido. Su fama se debe a que, a pesar de ser una estructura tan pequeña, en caso de infectarse se produce la apendicitis, una enfermedad grave que de no ser tratada a tiempo extrayendo el apéndice quirúrgicamente, se puede morir. El papiro Ebers es uno de los más antiguos tratados médicos y de farmacopea conocidos. Fue redactado en el Antiguo Egipto cerca de 1500 años antes de Cristo. Está fechado en el año octavo del reinado de Amenhotep I de la dinastía 18, descubierto entre los restos de una momia en la tumba de Asa-Sif en Luxor por Edwin Smith en 1862. Fue comprado a continuación por el egiptólogo alemán George Ebers, al que debe su nombre y su traducción. Se conserva actualmente en la Biblioteca Universitaria de Leipzig. Es también uno de los más largos documentos escritos encontrados del Antiguo Egipto. Mide más de 20 metros de longitud y unos 30 centímetros de alto. Contiene 877 apartados que describen numerosas enfermedades en varios campos de la medicina, como la oftalmología, la ginecología, la gastroenterología y las correspondientes prescripciones, así como un primer esbozo de depresión clínica respecto al campo de la psicología. La farmacopea egipcia de la época recurría a más de 700 sustancias, extraídas en su mayor parte del reino vegetal: azafrán, mirra, aloes, hojas de ricino, loto azul, extracto de lirio, jugo de amapola, resina, incienso, cáñamo, etc. El papiro también incluye varios remedios obtenidos de insectos y arañas. La resistencia a un antibiótico se produce cuando la bacteria es capaz de sobrevivir y crecer en presencia de uno o más antibióticos. Cuando sucede esto, la bacteria resistente continúa causando la infección. La resistencia bacteriana a los antibióticos es un tipo específico de resistencia a los fármacos antimicrobianos. Otros microorganismos como los virus y los hongos también pueden hacerse resistentes a los fármacos antimicrobianos utilizados para tratar las infecciones que producen, pero por ahora solo hablaremos sobre las bacterias que generan resistencia. El desarrollo de resistencias es común en la naturaleza. Sin embargo, debido al uso rutinario de los antibióticos, la exposición de las bacterias a dichos antibióticos es más frecuente y la resistencia se desarrolla más rápidamente. Si no se dispone de antibióticos efectivos, las infecciones comunes como la neumonía bacteriana podrían llegar a ser mortales de nuevo. Los procedimientos complejos como la cirugía a corazón abierto podrían ser más peligrosas y las muertes por infección más comunes. Durante los años 60 se descubrió un tipo de sangre muy rara. La denominaron sangre dorada o sangre de oro porque no tiene el factor RH, una proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y que sirve para detectar el tipo de sangre. Pero fue en 2014 cuando se comprendió mucho mejor este extraño tipo sanguíneo. La revista Mosaic publicó un artículo titulado El hombre de sangre de oro. En él se expondía el caso de Thomas, un hombre que tenía este tipo de sangre. La principal característica de esta sangre dorada es que carece del antígeno más común, sea el RH, lo que provoca que las personas con este tipo de sangre tengan glóbulos rojos anormales, como membranas de fuga y tiempos de vida más cortos. Su nombre científico es RH null, lo que significa RH nulo, y desde que se descubrió, se han registrado un poco más de 40 casos. Tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. Seguramente te estarás preguntando de qué órgano estamos hablando. Y seguramente el intestino no fue la primera opción que consideraste, pero así es. Y por eso, desde hace ya algunos años, se le apoda como el segundo cerebro. Este cerebro independiente en nuestras entrañas y su compleja comunidad microbiana influye mucho en nuestro bienestar general. Así que los médicos tienen cada vez más claro que la función de nuestro sistema digestivo va mucho más allá de simplemente procesar la comida que ingerimos. Es más, los médicos están investigando si se podría usar para el tratamiento de enfermedades mentales o del sistema inmunológico. A diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro intestino puede funcionar por sí solo. Tiene su propia anatomía para tomar decisiones y no necesita que el cerebro le diga qué hacer. El 70% de las células de nuestro sistema inmune viven en el intestino,
y eso hace que la salud de nuestro intestino sea clave para nuestra inmunidad ante las enfermedades. Se dice que las investigaciones más recientes sugieren que si tienes problemas intestinales es más probable que seas más vulnerable ante enfermedades comunes como una gripe, por ejemplo. Para los mesopotámicos, el hígado era el principal órgano del cuerpo, donde estaban el alma y las emociones humanas. Los antiguos griegos ligaban al hígado con el placer. Se cree que las palabras hepático y hedonista comparten la misma raíz. Los isabelinos se refieren a su monarca no como la cabeza del estado, sino como el hígado de la nación. Cuidado con quien se atreviera a hacerla enojar. No obstante, es posible que hasta los mayores expertos del hígado de la historia hayan subestimado el alcance y la complejidad del hígado. Un hígado sano es el único órgano en el cuerpo adulto que, si es cortado a una parte de su tamaño original, se regenera rápidamente y funciona como si fuera nuevo. Lo cual es positivo porque la lista de pendientes del hígado es la segunda más grande tan solo después de la del cerebro. Contiene más de 300 artículos, entre ellos la reelaboración de los alimentos que comemos para convertirlos en ingredientes para nuestras células, el neutralizar las muchas sustancias potencialmente dañinas que ingerimos incidental o deliberadamente, generar un inventario vasto de hormonas, enzimas, factores de coagulación y moléculas inmunitarias, controlar la química sanguínea y la lista continúa. Si te fallan los pulmones, hay ventiladores mecánicos que respiran por ti. Si te fallan los riñones, contamos con máquinas para diálisis. Y el corazón realmente solo es una bomba, así que podemos usar un corazón artificial. Sin embargo, si falla el hígado, no hay ninguna máquina para reemplazar todas sus distintas funciones, y la mejor opción siempre será un trasplante. El hígado no es un órgano muy sexy, no parece importante y solo parece un amasijo enorme. Sin embargo, es discretamente vital. Es algo así como la torre de control del organismo. El color asignado a la señal de alerta emitida en los hospitales es el rosa, color que dependiendo de la institución hospitalaria podrían tener un significado distinto. Sin embargo, mayormente es usado para alertar sobre la sustracción o abducción de infantes. En Stanley Healthcare se ha estaurizado como la señal a emitir en caso de que un infante salga del área protegida sin autorización. El código rosa o Code Pink se aplica para infantes menores de 12 años de edad, y el código morado o Code Purple es aplicado para niños mayores de 12 años. Cuando se alerta por un código rosa o un código morado, el personal hospitalario debe reaccionar con algunas tareas, las cuales son las siguientes: realizar una rápida evaluación, notificar a seguridad, alertar al staff de toda la unidad obstétrica o pediátrica, dirigirse a las salidas, revisar escaleras, organizar inmediatamente a una unidad de búsqueda, identificar a todos los pacientes, permanecer con la familia de quien procede la alerta, notificar a la jefa de enfermería y conservar evidencias. Otros significados para estas alarmas también pueden ser las siguientes: paciente bajo influjo de agentes neurofarmacológicos, riesgo de contaminación bacteriológica, enfermera siendo acosada, nacimiento inminente sin presencia de doctores, emergencia pediátrica, paciente bajo influjo de sustancias ilegales. Gaitán Dugas fue denominado el paciente cero del SIDA durante más de 30 años. Pero todo fue un error. El canadiense Gaitán Dugas fue uno de los pacientes más demonizados en la historia por haber sido acusado de la propagación del virus del VIH en Estados Unidos. De acuerdo a recientes estudios genéticos, se logró limpiar la reputación de Dugas, que se había ganado el estatus de leyenda en la historia del SIDA cuando se hizo conocido como el paciente cero. Un estudio en la revista Nature demostró que Dugas, que era homosexual y trabajaba como auxiliar de vuelo en la aerolínea Air Canada, era solo uno entre los miles de infectados de la década de 1970. El reporte también mostró que Nueva York era un centro crucial para la propagación del virus en ese entonces. El SIDA empezó a ser conocido en 1981 cuando los síntomas inusuales comenzaron a aparecer en los hombres homosexuales. Sin embargo, los investigadores fueron capaces de mirar más atrás en el tiempo, mediante el análisis de muestras de sangre almacenadas de pruebas de hepatitis en la década de 1970, y algunos de ellos contenían VIH. El equipo de la Universidad de Arizona desarrolló un nuevo método para reconstruir el código genético del virus en esos pacientes, y después de observar 2000 muestras procedentes de Nueva York y San Francisco, los investigadores lograron conseguir 8 códigos genéticos completos del VIH.
Eso le dio a los científicos la información que necesitaban para construir un árbol genético del VIH y rastrear cuándo llegó a Estados Unidos. El doctor Michael Gorby, uno de los investigadores, dijo que las muestras contienen tanta diversidad genética que no pudieron haberse originado a finales de los 1970. Podemos colocar las fechas más precisas sobre el origen de la epidemia en Estados Unidos, alrededor de 1970 o 1971. Los investigadores también analizaron el código genético del VIH tomando la sangre de Douglas como una prueba de paternidad fallida. Los resultados mostraron que el virus en su sangre no era el padre de la epidemia de Estados Unidos. Douglas fue etiquetado como paciente O, la letra y no el número, por los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, porque era un caso de fuera de California, o sea, out of California. Con el tiempo, la O se convirtió en un 0, y nació el término paciente 0. Esa denominación todavía se utiliza para describir el caso inicial en un brote, como fue el del ébola en África. Douglas murió en 1984, pero hasta la fecha se le sigue conociendo como el paciente 0. A comienzos de 1900 se empezó a publicitar la llamada dieta de la lombriz solitaria. Muchos años después se decía que la cantante de ópera María Callas comía estos parásitos para intentar perder peso, aunque desde entonces se ha considerado un mito. Normalmente se ingerían los huevos de lombriz solitaria, a menudo en píldoras. La teoría era que las lombrices llegarían a la madurez en los intestinos y absorberían la comida. Esto causaría pérdida de peso, diarrea y vómitos. Una vez que la persona alcanzara su peso ideal, entonces podría recurrir a una pastilla antiparásitos para deshacerse de las lombrices, aunque expulsar los parásitos causaban a menudo fuertes dolores y complicaciones rectales y abdominales. Además, una lombriz puede llegar a medir hasta 9 metros, además de provocar problemas de vista, meningitis, epilepsia y demencia. A pesar de todo, fue todo un éxito para la industria de las dietas en aquellos años. En 1995, Alan Davis y su esposa, Christine, una pareja galesa, sufrió un accidente automovilístico. Tras el incidente, Alan se convenció, por alguna serie de vívidos flashbacks o reviviscencias, que su esposa, de 31 años, no había sobrevivido al accidente. Alan decidió que Christine, quien había sufrido un traumatismo cervical, era una doble, que personificaba a su esposa muerta. Bueno, muerta entre comillas. El esposo creía que Christine 1 había muerto y por eso mostraba poco afecto por su doble, pues para él, su esposa había sido reemplazada por una impostora. El síndrome de Capgras es un síndrome raro que provoca que un paciente se convenza de que sus parientes más cercanos, generalmente padres, esposos, hermanos o hijos, son impostores. Se cree que puede ser causado por un daño en la conexión entre las áreas del cerebro, encargadas del reconocimiento facial y su respuesta emocional. Quien padece del síndrome puede reconocer los rostros de sus seres queridos, pero no sienten la reacción emocional que normalmente se asociaría con la experiencia de verlos y de estar cerca de ellos. Es un desorden difícil de diagnosticar y se cree que puede ser desencadenado por un trauma cerebral o cráneoencefálico, una enfermedad psiquiátrica o el abuso de drogas. Hay pacientes que incluso pueden hablar con su familiar por teléfono y reconocerlo, pero cuando lo ve, cree que es un impostor. Otras personas pueden estar convencidas de que su mascota no es su mascota, sino también una impostora. El síndrome lleva el nombre del psiquiatra francés Joseph Capgras. Junto con su colega, el doctor documentó por primera vez un caso de este tipo a inicios de la década de 1920. Se trataba de una mujer de 53 años que creía que su esposo, sus hijos y hasta sus trabajadores domésticos habían sido reemplazados por impostores. Incluso pensó que ella misma tenía entre 2 y 3 dobles que participaban en un complot para robarle su identidad y su herencia. El viernes 11 de agosto de 1978, hace más o menos 40 años, Janet Parker empezó a encontrarse mal. En cuestión de unos cuantos días, a Parker, una fotógrafa médica que trabajaba en el departamento de anatomía de la Facultad de Medicina de Birmingham, le empezaron a salir unos feos abultamientos en la espalda, en las extremidades y en la cara. Cuando llamaron al médico, este dijo que tenía varicela, pero su madre, Hilda Whitcomb, se mostró escéptica. Recordaba haber cuidado a su hija de pequeña por varicela, y veía que las grandes pústulas que se volvían ampollas que tenía ahora su hija
eran notablemente diferentes. Como no mejoraba, al final le ingresaron en un hospital especial de aislamiento en Solihull, Inglaterra. Era 20 de agosto. Para entonces, 9 días después de empezar a encontrarse mal, Parker estaba tan débil que no se podía mantener en pie sin ayuda. Fue entonces cuando apareció por primera vez en sus notas médicas la temida palabra viruela. El último caso oficial de viruela en el mundo se había reportado en Somalia en 1977. Este virus, que aterrorizó al mundo entero durante miles de años, mataba a un tercio de los contagiados. Solo en el siglo XX se estima que 300 millones de personas murieron de viruela. La minoría que lograba sobrevivir quedaba marcada de por vida con grandes cicatrices. Pero la OMS lanzó un programa global de vacunación que prácticamente acababa con el virus, y que para la década de los 70 ya era raro encontrar casos. Tanto así que en 1978 la OMS estaba a punto de declarar la enfermedad como erradicada a nivel mundial. El último sitio donde las autoridades internacionales de la salud esperaban encontrar un caso de viruela era Reino Unido. Por eso, el caso de Janet Parker tuvo un impacto mundial. Las autoridades sanitarias locales empezaron a movilizarse, y los primeros en ser vacunados y puestos en cuarentena fueron los más allegados a la fotógrafa. Su marido, Joseph, y sus padres, Hilda y Frederick Whitcomb, fueron interrogados sobre sus últimos movimientos, por temor a que la enfermedad pudiera propagarse. Para el 28 de agosto, 2 semanas después de que Parker tuviera los primeros síntomas, más de 500 personas habían sido ya vacunadas. Pero la pregunta clave que todos tenían en mente era, ¿cómo se contagió? El día en que la señora Parker fue diagnosticada de viruela, el profesor Henry Bedson se unió al equipo del profesor Geddes para examinar las muestras. Bedson era el director del laboratorio de viruela en la Facultad de Medicina de Birmingham, donde la fotógrafa médica trabajaba. Su laboratorio era uno de los escasos centros de investigación de la viruela comisionados por la OMS. Todo el foco de la atención cayó entonces sobre el profesor Bedson y su laboratorio, dijo el profesor Mark Pallen, autor del libro Los últimos días de la viruela, tragedia en Birmingham. El especialista de 49 años, un experto reconocido a nivel internacional en el tema, quedó destrozado por el brote. Había periodistas acampados en las inmediaciones de su casa. A medida que pasaron los días, Parker siguió en aislamiento y su condición se fue deteriorando. Se quedó prácticamente ciega de ambos ojos por las pústulas y los médicos dijeron que entró en un fallo renal. Después, Parker tuvo también neumonía y dejó de responder verbalmente. El 5 de septiembre, mientras ella estaba en el hospital, su padre, de 77 años, y que también estaba en cuarentena, sufrió un aparente paro cardíaco que acabó con su vida. Se cree que el estrés sobre el estado de su hija fue el detonante, pero no le hicieron un examen post-mortem para confirmar su muerte, por miedo al riesgo potencial que representaba un contagio de viruela. Un día después de esta primera víctima, entre comillas, indirecta del brote, el profesor Bedson se suicidó en la caseta del jardín de su casa. Dejó una nota que decía: siento haber traicionado la confianza de tantos amigos y colegas que pusieron en mí y en mi trabajo. Y 5 días más tarde, el 11 de septiembre, exactamente un mes después de haber aparecido los primeros síntomas, la señora Parker también murió, cuando su madre, que también había desarrollado una versión muy suave de viruela, le dieron el alta el 22 de septiembre. Ya se había perdido los funerales de su hija y de su marido. El 16 de octubre de 1978, las autoridades declararon que Birmingham estaba libre de viruela. Pero la pregunta sobre cómo exactamente se había contagiado la señora Parker nunca tuvo una respuesta satisfactoria. Al año siguiente se celebró un juicio, pero 3 magistrados desestimaron las evidencias de la acusación que denunciaban que la Universidad de Birmingham había infringido la ley de salud y seguridad del trabajo. A ojos de la ley, el profesor Bedson había quedado exonerado de toda culpa. En 1980, un informe comisionado por el gobierno dijo que no había duda de que la señora Parker se había contagiado en el laboratorio. El documento sugería que eso habría podido ocurrir de 3 maneras distintas: por una corriente de aire,
por contacto personal o a través del uso de un equipo o aparato contagiado. De acuerdo al profesor Palen, nadie realmente creía en la teoría de la corriente de aire. Pero, ¿por qué solo se había contagiado ella? ¿Por qué se murió? ¿Por qué se enfermó tanto? Se preguntaba la profesora Simons, pero añade, si no pudimos averiguar qué pasó hace 40 años, no lo vamos a saber ahora de repente. Con el tiempo, todo volvió a su normalidad y no hubo más brotes de viruela. En 1980, 2 años después de la muerte de Parker, la viruela fue oficialmente declarada como una enfermedad erradicada por la medicina. El Kuru es una enfermedad por priones que actualmente no aparece casi nunca. Provoca un deterioro acelerado de la función mental y falta de coordinación. La enfermedad era habitual en la tribu Fore, de las sierras altas de Papúa Nueva Guinea, y se transmitía por canibalismo, que formaba parte del ritual funerario de la tribu. Los científicos se han interesado por el Kuru, y principalmente porque demuestra cómo pueden transmitirse las enfermedades por priones de persona a persona. Hasta principios de la década de 1960, el Kuru era bastante frecuente en Papúa Nueva Guinea. Los priones probablemente se transmiten durante un ritual funerario, que consistía en comer tejidos de un familiar muerto, como muestra de respeto. El Kuru probablemente se originaba tras ingerir tejidos contaminados por priones de una persona infectada. El Kuru era más frecuente en las mujeres y niños, porque a ellos se les daba el cerebro, que es la parte más infecciosa. Estos rituales están prohibidos desde los años 1950, y el Kuru prácticamente se ha erradicado. Actualmente quedan pocos o ningún caso de Kuru. Sin embargo, se notificaron 11 casos de Kuru entre 1996 y 2004. Estos casos sugieren que después de la infección de una persona, cabe la posibilidad de que los síntomas no se desarrollen hasta más de 50 años después. Los primeros síntomas del Kuru incluyen falta de coordinación, dificultad para caminar y temblores parecidos a una tiritona, porque de hecho Kuru significa escalofríos. Aparecen movimientos involuntarios anormales como contorsiones lentas, repetitivas o espasmos rápidos de los miembros y del cuerpo. Las extremidades se vuelven rígidas y los músculos presentan espasmos. Las emociones pasan de manera alternativa y repentina de la tristeza a la hilaridad, con explosiones súbitas de risa. Los afectados por Kuru progresan a demencia y finalmente se tornan apáticos, incapaces de hablar y desinteresados con respecto a su entorno. La mayoría con Kuru fallecen al cabo de 3 a 24 meses de la aparición de los síntomas, casi siempre como consecuencia de una neumonía o de una infección debido a las úlceras de presión. No existe un tratamiento efectivo. El tratamiento del Kuru se centra solo en aliviar los síntomas. El diprosopus es un efecto de desarrollo durante la embriogénesis, poco frecuente y potencialmente mortal, y un subtipo de gemelos unidos, que se caracteriza por la duplicación parcial o completa de las estructuras faciales en una única cabeza, cuello, tronco y cuerpo. Puede estar asociado con anomalías congénitas que afectan a los sistemas cardiovascular, gastrointestinal, respiratorio y nervioso central. Se ha descrito la presencia del labio y el paladar hendido en algunos casos. Biopreparat fue la mayor agencia de guerra biológica de la Unión Soviética fundada en la década de 1970. Era una vasta red de laboratorios secretos, cada uno centrado en un agente patógeno diferente. Sus 30.000 empleados investigaron y produjeron armas biológicas para ser usadas en la guerra, basadas en el ébola, la viruela, la peste bubónica, anthrax, etc. D-9 fue un potenciador del rendimiento experimental desarrollado por la Alemania nazi en 1944 para aplicaciones militares. Una dosis contenía 5 miligramos de oxicodona, de la marca Eukodal, un opioide analgésico, 5 miligramos de cocaína y 3 miligramos de metanfetamina, de la marca Pervitin. Los médicos alemanes encontraron los resultados como prometedores. Hasta planearon suministrar las píldoras a las tropas alemanas, pero la guerra terminó antes de que D-9 pudiera ponerse en producción en masa.
llegó a ser usado en pilotos de los aviones Neger y en los submarinos Beaver. Existen múltiples tipos de cánceres provenientes de muchos tipos de células, cada una con sus propias características, por lo que no existe una cura para todas ellas en una. Se puede decir que el cáncer es hasta cierto punto inteligente, al lograr evadir algunos tratamientos. Además, aquí también entra otro punto que tal vez hablemos de ella en alguna otra ocasión, que son las conspiraciones de las grandes farmacéuticas y cómo éstas ocultan los avances y tratamientos efectivos con el fin de generar más ingresos en medicamentos que alarguen la vida de las personas. La enfermedad X habla sobre una enfermedad que es tratada como la X en una ecuación matemática, o sea, una incógnita, con capacidad de desarrollar una epidemia futura, es decir, es una enfermedad hipotética y que aún no ha sido descubierta en la actualidad. Si llegaste hasta este punto del video, de verdad, muchas gracias. Sé que solo son como 2 o 3 personas las que llegaron hasta esta parte del video, pero muchas gracias a ustedes, la verdad. Si el video te gustó, suscríbete, eso me ayudaría bastante con el canal. Sin nada más que agregar, hasta la próxima.